Bienvenidos a esta clase donde vamos a ver qué es Arduino, cómo surgió, cuál es su historia. Vamos a responder a todas esas preguntas. Así que acompáñenme en este breve recorrido. Antes de meternos de lleno en lo que es Arduino, les voy a plantear un breve desafío, a ver que lo pensemos juntos y cómo lo resolverían. El desafío se trata de lo siguiente. Imaginemos que en casa tenemos una persiana, de estas persianas que se van enrollando y desenrollando para dejar que entre la luz. Y el objetivo es el siguiente, tener una persiana totalmente automática para cuando nosotros nos vayamos de vacaciones o cuando nosotros querramos, por ejemplo, abrir la persiana cuando salga el sol. Y el objetivo es ese, ¿no? Que cuando se haga de noche la persiana baje automáticamente y cuando salga el sol, de alguna forma, debería detectar nuestro sistema la luz que abra la persiana, así nos entra la luz y, por ejemplo, nos despertemos nosotros. ¿Cómo lo harían ustedes? A ver, pensemos por un segundo. Necesitamos algo, primero que sense la luz, después necesitamos un motor que mueva la persiana, pero entre medio, entre el sensor y el motor, tiene que haber algo que toma una decisión, algo que ejecute esa orden, que tome la decisión, que decida cuándo, cómo, por qué. Ese algo se programa y hay que instalarlo en nuestro sistema. Una posible solución podría ser poner una computadora, por ejemplo, como cerebro, como un procesador, el que toma el input, el que toma los datos del sensor y el que decide cuándo activar al motor, que a los motores se los suele llamar output o actuador, algo que actúa en el mundo físico. De esta forma solucionaríamos nuestro desafío, así de sencillo. El tema es el siguiente: tener una computadora, tener tanto capacidad de cómputo o tanto poder, tanta RAM para hacer esta cosa tan simple, no vale la pena, no tiene sentido hacerlo. Ahí es donde, desde el mundo de la electrónica, nosotros utilizamos algo que se llama microcontrolador. O sea, es lo mismo, es un procesador, es un chip, es algo que toma decisión, pero mucho más chiquito. No hace falta tanta capacidad. Ahí es donde entra esto, que en mis épocas de facultad, nosotros usábamos estos chips bien grandes y los programábamos desde el puerto COM o del DB9 de la computadora, ni siquiera USB usábamos. Lo que tienen estos microcontroladores es que son más chiquitos, son más baratos, uno lo puede programar mucho más simple y lo puede instalar con una cajita chiquita ahí al lado de nuestra persiana, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Bueno, son sistemas, o antes al menos, eran difíciles de implementar porque necesitabas un hardware dedicado, necesitabas un programador especial para poder programar ese chip de esa marca y además el software era de bajo nivel. Generalmente se programaba en Assembler, que es un lenguaje pero lo más cercano a los unos y ceros que existen en el mundo. Es un lenguaje muy complicado, es largo de programar y no es para nada amigable tampoco, hay que ser sinceros. Esto era la solución que existía antes. Y así fue que en 2005 unos profesores de una universidad en Italia estaban pasando por este mismo proceso. Y como ellos eran de una universidad más de programadores, ellos no querían que los alumnos aprendan tanto de electrónica básica, que ellos tengan que armar su circuito, poner la placa, soldarlo. No querían que pasen por todo ese proceso, simplemente querían que los alumnos agarren el chip, lo programen y armen su proyecto. Así, con ese objetivo, con esa meta de que sea fácil prototipar, nació el proyecto Arduino. Y algo clave que ellos decidieron desde el primer momento es que sea open source, o sea, que esté libre, que todos los planos estén en internet y cualquiera lo pueda replicar. Eso fue clave y ahora en un rato vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es Arduino? Arduino para mí son tres cosas. Por un lado está el hardware. Como vemos acá hay una placa y alrededor de esa placa podemos conectar un montón de cosas. Sensores, parlantes, llaves, botones, motores, LCD, display, Wi-Fi, Bluetooth,
mil cosas, como se podrán imaginar. Pero lo importante es que está la placa. Esa placa que nos soluciona un montón de cosas, que no hay que perder tanto tiempo en soldarlo, ver si funciona, ver si anda, que el cablecito. Simplemente lo enchufamos a la computadora y ya lo programamos. Esa placa, a esas placas se lo suele conocer como Arduino. Después tenemos el software, que ellos lo que hicieron fue implementar un sistema integral muy sencillo de programar, muy sencillo de utilizar con las placas, y de esta forma también agilizaron un montón los sistemas de programación, los ciclos en los cuales ocurre un prototipado. Así que tenemos el hardware y el software. Pero yo dije que había una tercera pata. Y para mí la tercera pata es esa comunidad open source mundial. Así como Linux, que es un código abierto, es open source, también existe el open hardware, que hoy día en el mundo está creciendo un montón. El uso del open hardware se masificó tanto que prácticamente en todas las universidades, en todas las empresas, siempre se vas a encontrar con un Arduino u otras placas que también son de open hardware. Son placas de código abierto, o sea que cualquiera los podría llegar a replicar. Esto fue una jugada maestra porque de esta forma en China comenzó a fabricarse de forma masiva estas placas, lo cual llevó a que se reduzca el precio, lo cual también llevó a que más gente lo quiera usar, y esto es una rueda, una espiral ascendente, digamos. Más gente lo usa, más se conoce, más se fabrica, más se vende y se va reduciendo el precio. Es asombroso lo que se puede hacer con una filosofía open source y open hardware. Otra jugada maestra que hizo Arduino es diseñó distintas placas para usos particulares, para usos específicos. Placas más grandes, placas más chicas, con más pines, con menos pines, con Bluetooth, con Wi-Fi, con interfaz de juego. Y la jugada maestra es que todos se programan con el mismo lenguaje y con el mismo software. No hay que andar chequeando, no hay que andar bajándose programas nuevos ni aprenderse nuevos lenguajes para programar estas distintas placas. Eso fue bomba, maestro. Otra filosofía muy fuerte de Arduino es que nació para no electrónicos, como le contaba, esto de la universidad allá en Italia, programadores. Y la pregunta acá es, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hace alguien que no sabe nada de electrónica para conectarle distintas cosas? Ahí nació esta filosofía de los shields, que son como placas que se encastran sobre la placa base. Por eso, si volvemos para atrás, vemos que la gran mayoría tiene un encastre similar, el tamaño más o menos parecido. Eso es para que los shields entren sobre casi cualquier placa. De esta forma, alguien que quiere hacer un proyecto, por ejemplo, acá tenemos un shield Ethernet, que es conectarlo a la red y podemos mandar datos a través de internet. Lo único que tengo que hacer es agarro mi Arduino, le pongo el shield y me siento a programar y listo. Acá tenemos otros ejemplos. Tenemos un shield que es un shield GSM, o sea, con este podríamos enviar mensajes de texto por la red de celular. Después tenemos otro que es un shield LCD, una pantallita con unos botones. Con ese podríamos hacer un menú, una interfaz de usuario. Hay otros shields como el del motor para manejar distintos motores. Y por último tenemos el shield Wi-Fi, el cual lo podemos encastrar, lo programamos y ya tenemos a nuestro Arduino conectado a través de Wi-Fi a nuestra red y a internet prácticamente. De la misma forma como esta filosofía o esta idea de open soft y open hardware se masificó tanto que comenzaron a aparecer programadores de otras áreas, de otros lenguajes que también querían usar. Ellos dijeron, hey, nosotros también queremos programar Arduino en Python, queremos programar Arduino en Java, queremos programar Arduino en Scratch. Y ellos comenzaron a desarrollar scripts, a desarrollar software e interfaz para poder programar Arduino en distintos lenguajes, con lo cual el abanico, las aplicaciones y la potencialidad de Arduino es, no quiero usar la palabra infinita, pero es inmensa. Y así, gracias a Arduino, nacieron un montón de nuevos nichos, de nuevas culturas, de nuevos desafíos, como por ejemplo nació el mundo de la impresión 3D. Esto comenzó a masificarse cuando los costos se redujeron, como esto que les contaba del ciclo ascendente de Arduino. Bueno, gracias a Arduino, la lógica que necesitaba una impresora era muy barata
y además todo lo que conllevaba LCD, motorcito, fuente y demás ya no era tan caro. De esta forma comenzó a usarse en las casas, los makers comenzaron a usar impresoras, aquel que tenía una idea y quería imprimirlo, se compraba el kit, lo armaba en su casa y ya tenía funcionando su impresora 3D. Es en el rubro de la educación. La educación Arduino lo que permitió es que los chicos con programaciones muy simples como bloques puedan programar robots, puedan programar proyectos, puedan programar cualquier cosa que ellos quisieran y los incentiva a ellos también a meterse en este mundo de la programación, a interesarse por las técnicas, por las tecnologías, por la ingeniería. Esto es muy fuerte y muy potente. Después tenemos el de Internet of Things, el Internet de las cosas, ya que Arduino nos permite conectarnos a Wi-Fi. Cada vez los chips son más chicos y nos permiten ponerlo en un enchufe, ponerlo acá, censar acá y mandar datos a una base de datos sin preocuparnos de cablear, sin preocuparnos de placas grandes ni nada por el estilo. Así que Arduino también empujó mucho el mundo de Internet of Things. Y el último, y para mí el más fuerte de todo el ecosistema Arduino, es que aceleró mucho todo el proceso de prototipado de un producto, ya que ya no necesitas tener que andar armando toda una placa, preocuparte por el chip, preocuparte por el software, preocuparte por el programa y demás. Simplemente agarras la placa, le pones un shield, probás lo que tengas que probar, si funciona o no para lo que querés hacer, y después te sentás y armás esto que ven acá, que es una plaquita ya un poquito más prolija, más profesional. Y así es que una empresa o un emprendimiento puede comenzar a crear productos mucho más rápidos sin procesos tan largos. Así que eso ha sido esta breve intro a lo que es Arduino, cómo nació, su historia. Yo los espero en la siguiente clase.